Vamos a tocar hoy día el tema de rastreo efectivo de contactos COVID-19. Este es un tema que nosotros creemos que es muy importante discutir porque este es uno de los pilares de cómo se puede controlar pandemias como el COVID-19. Cuando uno habla de control de epidemias y pandemias, básicamente son 5 pilares. Eso lo había comentado en una presentación previa. La primera es el distanciamiento social que hay que tener a las personas. Lo segundo es las pruebas diagnósticas. El tercero es el rastreo de contactos. El cuarto es el aislamiento. Y el quinto es el tratamiento que debería darse. Estos 5 componentes son los que tienen que combinarse para poder enfrentar y detener epidemias o pandemias como la que estamos enfrentando en este momento. Entonces, hoy día nos vamos a centrar un poco en el tercer pilar, que es el rastreo efectivo de contactos COVID-19. Y precisamente esto es muy importante en enfermedades tan contagiosas, tan transmisibles como las que estamos enfrentando el día de hoy. Voy a comenzar a avanzar un poco las diapositivas que me había compartido mi colega Jaime, ¿no? Que él se debe incorporar en algunos momentos. Entonces, cuando hablamos de rastreo efectivo de contactos, estamos hablando básicamente de medidas de prevención y control que hay que tomar para tratar de detener, encontrar dónde está el problema y tratar de detenerlo. Y esto en algunos contextos se llama seguimiento de contactos. Cuando una persona tiene un problema de salud, ocurre en cierta localidad, en cierto lugar, nosotros obviamente nos preocupamos por lo que está ocurriendo en el paciente, en la familia, pero también dependiendo de qué tipo de germen estamos hablando, nos tenemos que preocupar por el entorno y por tratar de detener la propagación, sobre todo en el caso de enfermedades infecciosas. Entonces, nosotros nos enfocamos en el paciente, ¿no? En una definición de caso, dependiendo, como les digo, de qué agente etiológico causa una enfermedad, ¿no? Y para eso, digamos, regularmente existe una vigilancia epidemiológica que hacen los servicios de salud en ciertas localidades, dependiendo nuevamente de qué estamos hablando. Y hay, digamos, 3 tipos de búsqueda de casos que ocurren regularmente. La captación pasiva, que es, digamos, los usuarios, la población, las comunidades, las personas, van con fiebre, con algún síntoma característico, hemorragia, digamos, con dolor de cabeza, con algún síntoma, o acuden a un centro de salud, buscan una atención. Eso es lo que nosotros llamamos una captación pasiva, ¿no? Captación activa es cuando nosotros vamos a la comunidad, los servicios de salud acuden a la comunidad en búsqueda de los casos sospechosos, de repente tosedores, de repente personas que tienen ciertas características, ¿no?, de la enfermedad que uno está sospechando. Y reactiva es cuando ocurre, digamos, un caso brote, digamos, un caso agudo, y nosotros estamos reaccionando para buscar estos casos. Lo importante es buscar dónde se encuentran estos casos para poder detener la transmisión de la enfermedad. No solo en los potenciales casos, en los casos sintomáticos en los que se pueda confirmar, sino también en las personas que viven o han estado en contacto con esta persona, ¿no? Y eso es lo que nosotros llamamos un seguimiento de contacto. Dependiendo de la enfermedad, vamos a tener una definición muy específica, muy amplia. Si es una enfermedad que se transmite, digamos, como el caso del COVID-19, es muy importante qué tan distante he estado, qué tan cerca he estado de la persona, ¿no? En qué tipo de ambiente hemos estado, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que mirar cuando está armando todo este plan de trabajo para hacer el seguimiento o rastreo de los contactos. Otro de los conceptos importantes es, cuando uno habla de seguimiento de contactos, hay que definir qué es un contacto. Puede ser un contacto, por ejemplo, dentro del domicilio, contacto fuera del domicilio, alguien que estaba en contacto 10 minutos
es algo que funcionaría, algo que alguien que estaba en contacto por más tiempo, digamos, dependiendo de la patología que estamos hablando, ¿no? Hay tres definiciones que hay que tener en cuenta, ¿no? Uno es la definición de cuál es el caso índice, quién es el que origina la investigación, ¿no? Quién originó la transmisión, lo que a veces hemos conocido como el paciente cero, el primer caso que ocurre en una localidad, y a partir de eso van a haber una serie de otros potenciales casos que le llamamos casos secundarios, ¿no? Nosotros, para poder averiguar cada vez que ocurre algo diferente dentro de una comunidad, aumentan determinados casos o aparece algo nuevo, como en este caso, tenemos muchas fuentes a cuál normalmente acudimos, ¿no? Con sus deficiencias, pero digamos es lo que nosotros miramos que puede estar ocurriendo y que nos levanta la alerta de qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos los registros de los pacientes, ya sea en los servicios de salud, en los establecimientos de salud. Tenemos los registros que uno puede levantar en el campo, ¿no? Como resultado de la búsqueda de potenciales casos. Podemos acudir a los informes de laboratorio. Digamos, en cierto laboratorio de cierta jurisdicción se está encontrando diversos pacientes de determinada característica, de alguna enfermedad que ya se sabe cómo se diagnostica, o de algo de repente relativamente nuevo, en donde no está ocurriendo algo raro en las muestras que se procesan. Podemos ir a mirar lo que es las causas de defunción. El momento o la lámina en la que hablábamos de que para el seguimiento de contactos había diferentes casos o definiciones de casos que tener en consideración. El caso índice, que es el que dispara la investigación, es el que encontramos de alguna manera. El caso fuente, que es cuando vamos a hacer la investigación, determinamos que es el que realmente originó el brote que estamos investigando, y los casos secundarios o contactos del caso índice y el caso fuente, que son los que adquieren una infección secundaria. Y como iba avanzando el doctor Leca también, esta información que origina las investigaciones o que nos dice quiénes pueden ser casos índices, fuentes o secundarios, las encontramos a partir de los registros de pacientes en atenciones que se hacen en el campo, en los establecimientos, informes de laboratorio, como bien decía el doctor Leca, de enfermedades que están bajo vigilancia, o cuando aparecen entidades o daños que no logran ser diagnosticados. También esa es una llamada de atención a ver qué está pasando. Causas de defunción que no se explican o que son determinadas por enfermedades que requieren una intervención. Cuando se nota que haya un ausentismo escolar o laboral que no se explica por variaciones estacionales o por causas conocidas, e incluso por la información que circula por fuentes grises, en revistas, periódicos y también en las redes sociales. Todas esas fuentes de información pueden disparar una investigación. Estas investigaciones y los seguimientos de contactos no son una cosa nueva. Para muchos probablemente es la primera vez que están expuestos de manera tan intensa al concepto de seguimiento de contactos. Pero es algo que venimos haciendo desde hace mucho tiempo para cosas como malaria, dengue, cólera, tuberculosis, VIH y ébola. En cada uno de estos casos, lo que hacemos y la forma como lo hacemos varía. ¿Varía por qué? Porque tenemos que tener en consideración características de la gente que causa la enfermedad, de cómo se da la transmisión, cómo ocurre la exposición, cómo es que nosotros como hospederos para el agente que causa la enfermedad o la infección actuamos,
y el contexto ecosistémico, digamos así, el medio ambiente, la población. Respecto a la gente, tenemos que saber qué tipo de agente es, qué tan infeccioso es, cuánto tiempo sobrevive en el ambiente, cuáles son las vías de transmisión, cuáles son los tiempos que están involucrados en este proceso de transmisión, cuál es el tiempo que sobrevive el agente en el ambiente. Una cosa es un virus que puede sobrevivir unas horas en el ambiente, otra cosa es un parásito que se puede expresar en quistes que pueden sobrevivir hasta años en el medio ambiente. Los tiempos son variables, ¿no? O sea, nosotros sabemos que los tiempos que transcurren entre el momento en el que uno se expone al momento que uno empieza a hacer signos de enfermedad y los tiempos que uno puede estar actuando como un agente de transmisión, ¿no? ¿Qué nivel de bioseguridad se necesita para trabajar con ese agente? Nosotros también tenemos que tener en consideración dónde va a estar el agente. ¿Es un agente que va a estar en la sangre? ¿Es un agente que va a estar en los fluidos? ¿Es un agente que va a estar en las vías respiratorias? ¿Es un agente que se va a excretar por las heces? ¿Cómo se manifiesta? Otra vez los tiempos, los tiempos de latencia, el tiempo de incubación, el tiempo de enfermedad, el tiempo de infecciosidad durante la enfermedad leve o la enfermedad severa. En el contexto también tenemos que tener en consideración cuestiones demográficas, ¿no? Las enfermedades no se distribuyen por igual en las poblaciones. Puede haber diferencias a partir de la composición etaria, a partir de la composición urbano-rural, a partir de los movimientos que estas poblaciones tienen, tanto al nivel micro, estamos hablando de cómo las personas se desplazan al interior de un barrio, al interior de una ciudad. Eso va a determinar cómo esta transmisión de la enfermedad se puede diseminar y tenemos que considerarla entonces cuando vamos a hacer identificación y seguimiento de contactos. Las comunicaciones, las vías de comunicación, por ejemplo, estamos viendo claramente que en el caso de COVID-19 ha habido una diseminación muchísimo más rápida a partir de los viajes aéreos, a partir de del punto inicial, digamos así, en China, en Wuhan, hacia otras ciudades en China y después hacia Europa y Estados Unidos y después hacia el hemisferio sur. Aspectos sociales, económicos, culturales son sumamente importantes a tener en consideración porque prácticas religiosas pueden tener más o menos importancia, prácticas culturales pueden tener más o menos importancia. Algunos recordemos, otros no han estado expuestos a eso, pero cuando tuvimos la epidemia de cólera, por ejemplo, las costumbres que tenemos aquí en el Perú, por ejemplo, de atender al muerto, al fallecido y reunirnos para velarlo y tener reuniones incluso relativamente grandes en las que se comparte comida y bebida, sirvieron para disparar la epidemia de cólera en muchas localidades, sobre todo rurales, ¿no? En el caso de ébola, también algunas costumbres influyen. Hay muchas cosas también que tenemos que tratar de conocer en relación con los conocimientos, actitudes y prácticas. Entonces, las poblaciones, en relación con lo que puede estar contribuyendo a la diseminación de la enfermedad y, por lo tanto, a que una persona que ha estado en contacto con un paciente o con alguien infectado que no está haciendo enfermedad pueda comportarse como un diseminador o pueda sufrir la enfermedad después. Hay una cuestión que se asocia a conocimiento de actitudes y prácticas, pero que no es exactamente eso, que son los motivadores, ¿no? Nosotros tenemos que tener en consideración también qué motiva a la población para asumir o no asumir una actitud o una acción, una práctica que pueda hacer que sea menos eficiente o como un agente diseminador de la enfermedad. Y por último, cuando estamos trabajando, entre otras tantas cosas, cuando estamos trabajando en el seguimiento de contactos, tenemos que tener cuidado con el estigma y discriminación. Hemos podido ver en las redes cómo algunas personas publicaban videos de que, han llegado lo del ministerio al vecino de enfrente o a este edificio, ¿quién estará enfermo? ¿No? Y eso puede despertar también actitudes
discriminatorias y estigmatizantes por parte de los vecinos, por parte de otros pacientes. Entonces, todas esas cuestiones las tenemos que tener en consideración cuando estamos trabajando. Otro rubro de cosas que tenemos que tener muy claros cuando estamos trabajando en vigilancia epidemiológica y particularmente en el seguimiento de contactos es qué herramientas tenemos para identificar estos contactos y para evaluarlos y para seguirlos. Tenemos la clínica, tenemos que saber cuáles son los signos y síntomas que aparecen tempranamente y cuáles tardíamente para saber si encontramos una persona que ha sido contacto de un enfermo o un caso índice, saber catalogarlo o no como un contacto potencialmente infectado y pedirle que tome una acción que vaya a prevenir la diseminación. Tenemos la información epidemiológica que nos dice cuáles son los factores de riesgo, cuáles son los factores que se asocian más al comportamiento de una persona como diseminadora de la infección. Tenemos las herramientas de laboratorio, pruebas diagnósticas, algunas rápidas, algunas que demoran más, algunas, pero en todos los tres rubros de herramientas, la clínica, la epidemiología y el laboratorio, tenemos que recordar que en los tres tipos de herramienta tenemos que pensar en sensibilidad y especificidad. Y además en que la validez de la información que nos da esa prueba, a partir de la sensibilidad y especificidad que tienen en condiciones estándar, digamos así, tenemos que pensar en el valor predictivo. O sea, el valor predictivo, o sea, qué tan cierto es que una prueba, cuando una prueba sale positiva, la condición está ocurriendo. La probabilidad de que eso sea correcto varía según la prevalencia de la infección o de la enfermedad en la población en la que estamos trabajando. Entonces, no nos vamos a extender en ese tema, pero tienen que recordar eso. Todas las herramientas, la clínica, el dato epidemiológico, el dato de la prueba de laboratorio, tienen una sensibilidad, tienen una especificidad y el desempeño va a variar según la prevalencia de la infección que estamos estudiando en la población que estamos estudiando. Otro tema muy importante es el sistema de información que estamos utilizando para captar, diseminar, compartir información que va a servir para el trabajo y que va a servir para reaccionar rápidamente y que va a servir para monitorear también a las personas que vamos a pedir que hagan algo para que no actúen como diseminadores, cualquiera que sea la enfermedad. Tenemos que tener en cuenta la capacidad instalada para trabajar en campo, la capacidad instalada para dar apoyo al laboratorio, la capacidad para atender los casos que vamos a referir cuando identifiquemos un contacto que requiere atención, y también la capacidad para apoyar a aquellos que identificamos como contactos y que en algunos casos van a tener que pasar a un aislamiento que puede ser más o menos riguroso, y cómo apoyar también a sus familiares, ¿no? Y por último, tampoco podemos olvidar la capacidad para gestionar todo este sistema. Como ustedes van escuchando, no es tan sencillo como decir, hay que salir a identificar los casos, hay que mandar a alguien. Tenemos un sistema que es bastante complejo, que además tiene que coexistir de manera coordinada con todo lo que es el sistema de atención de salud, todo lo que es el sistema de salud pública en general. ¿No? Entonces, cuando tenemos un sistema montado cuando montamos un sistema para seguimiento de casos, tenemos que tener claros cuáles son los objetivos. Los objetivos podemos clasificarlos a nivel individual, que básicamente van a ser para imponer alguna medida profiláctica, si es que se puede, o tratarlo si es que es un contacto que ya está enfermo, referirlo a un establecimiento de salud, etcétera. Pueden ser objetivos de nivel poblacional, que básicamente están asociados al control de brote y que imponen una medida de control epidemiológico, digamos así, a las personas que son identificadas como contactos. Pero una cuestión con la que prácticamente estamos llegando al final de mi parte de la exposición, en la que quiero insistir mucho, es que muchas veces nos enfocamos en las actividades, pero las actividades tienen que ser parte de un plan y los planes tienen que ser parte de una estrategia. Si no tenemos una estrategia clara,
no vamos a lograr tener actividades que puedan llevarnos a los objetivos que nos hemos planteado. Estamos llegando al final de mi parte de la televisión, en la que quiero insistir. Una última cosa que se olvida bastante es que tenemos que monitorear y evaluar lo que estamos haciendo. Tenemos que ver la oportunidad con la que estamos llegando a hacer el seguimiento de casos. Si tenemos una infección que tiene un tiempo de incubación de 2 días, un tiempo de enfermedad de 5 días, y nosotros nos demoramos más de una semana para llegar a investigar el contacto, vamos a llegar tarde. Si la cobertura es baja, también va a ser insuficiente, no vamos a lograr hacer la contención que estamos tratando de hacer. Si la actividad no es integral, en el sentido que llegamos y exploramos todos los aspectos que nos pueden ayudar a identificar un contacto y a hacer que ese contacto no sea un diseminador, también no vamos a ser efectivos. Tenemos que ser equitativos, tenemos que investigar a todos los contactos en todos los grupos por igual. Y tenemos que utilizar además herramientas que sean aceptables. Y si no, tenemos que ayudar a la población con la que estamos trabajando a entender que hay que aceptar esos procesos. La efectividad se puede medir con indicadores que incluyen el número de casos detectados, el número de casos evitados, el número de casos severos evitados, si la población está asumiendo los comportamientos, si hemos controlado el brote o si hemos disminuido la incidencia, ¿no? Un poco más ya dentro del sistema, digamos, de seguimiento de contactos, el número de casos de índice de detección. Una de las cosas que yo quisiera agregar, ¿no?, es que, como estaba hablando el doctor Chan, un tema importante es saber cómo se comporta la enfermedad dentro de una comunidad, tanto en los casos, el caso cero, el caso índice, en los contactos, para ver qué medidas vamos a tomar. Sobre todo, ¿por qué se hace todo esto? Porque necesitamos parar la transmisión de la enfermedad, necesitamos que ese brote, que esta epidemia, que esta pandemia se corte, ¿no? Y para eso están haciendo todas estas acciones para tratar de disminuir esta transmisión. Pero yo quería empezar diferenciando. Un tema es la búsqueda de casos en la comunidad, y ustedes todos hemos visto en las noticias cuando empezó los primeros casos, ¿no? Se empezaron a buscar los casos en la comunidad y se empezaron primero en los casos sospechosos, se iba a la casa o se iba al sitio donde estaba esa persona, pero de ahí de un momento a otro se empezó a hacer la búsqueda de casos en la comunidad, pero por grupos más expuestos, personal de salud, comisarías, ejército, ¿no?, y otras municipalidades, digamos, que eran los grupos que luego de la cuarentena todavía seguían continuando en las calles vigilando el comportamiento de las personas, digamos, ¿no? Eso, digamos, tiene cierta lógica, pero si uno trata de enfocarse mejor, digamos, en dónde están los casos que transmiten la enfermedad, de repente se debió continuar en los casos positivos detectados, yendo a ver a las familias, a los contactos con los que estas personas positivas, ya sea policías, ya sea del ejército, estuvieron en contacto, ¿no? En algunos casos entiendo que no se ha completado ese proceso. Esto es, por ejemplo, lo que está ocurriendo, como saben, en las últimas semanas, ¿no? Se han focalizado intervenciones tanto en mercados, ¿no?, donde, como sabemos, hemos encontrado gran cantidad de casos positivos, muchos de ellos asintomáticos, ¿no? Hay mercados donde se ha encontrado 20, 30% de positividad, hasta 80, 85, ¿no? Y en esos últimos días se ha empezado a hacer la búsqueda de casos, digamos, el muestreo en paraderos de transporte público, donde también hemos encontrado diversos porcentajes. En esta lámina que yo les estoy mostrando, en realidad es casi el promedio, es 40% de las personas que usan el transporte público, en este caso es el tren eléctrico, ¿no? Han salido positivos en las evaluaciones al azar que se han realizado en 4 estaciones, ¿no? Y quiere decir que obviamente el tren, ¿no?, y también el metropolitano, por los datos que hemos visto, se están convirtiendo, ¿no?, en sitios en donde está ocurriendo una transmisión activa. Y habría que pensarlo muchas veces, ¿no?,
si es que uno va a usar alguno de estos tipos de transportes. Ciertamente decirlo es fácil porque la gente necesita movilizarse, necesitamos transportarnos, no todos tienen la posibilidad de acceder a un vehículo particular o a un taxi para disminuir este riesgo. Lo comento como un dato importante porque, digamos, estos son las vías de transmisión que está ocurriendo en las comunidades, en las ciudades, en este momento como Lima, ¿no? Pero regresemos al tema de rastreo de contactos, ¿no? Nosotros necesitamos, cada vez que encontramos un caso positivo sospechoso, evaluar a este caso, que es la iniciativa que ahora se está empezando de ir al domicilio a evaluar el caso, a hacer una evaluación clínica del caso, ver cómo se encuentra, qué necesita, ¿no? Y luego pasar a una evaluación epidemiológica del caso. Qué características tiene este caso, y en base a eso hacer una búsqueda y un rastreo, un descarte, en este caso del COVID-19, en los contactos de este caso. Pero los contactos es una definición que hay que tenerla clara, ¿no? ¿Qué es un contacto para una persona con COVID? Alguien que estuvo en contacto 5 minutos con esa persona, estuvo a 10 metros, o sea, a qué distancia. Acá influye mucho el tema del espacio y la temporalidad, ¿no? En qué momento, por cuánto tiempo estuvo en contacto esta persona. Y no solo los contactos dentro de la casa, pueden ser los contactos en el trabajo, en el transporte, ¿no? Y en realidad hacer una búsqueda real y efectiva de contactos incluye una serie de variables y necesitamos una serie de herramientas, como las comentaba el doctor Cham en las láminas anteriores, ¿no? Necesitamos hacer una real definición y en base a esa definición ir en búsqueda de todos los contactos posibles. Porque nuevamente, ¿cuál es la idea del rastreo intensivo de contactos? Es encontrar nuevos casos, de repente en infección temprana, ¿no? Darles recomendaciones para que se aíslen, para que se corte la transmisión y no se siga propagando a otros dentro de la comunidad. Esto incluye, es clave, el tema de las medidas preventivas y educativas que hay que tener en cuenta. O sea, no basta ir, encontrar un caso y decirle, ok, eres positivo, tienes que aislarte y seguimos buscando otros casos, ¿no? Hay que ver qué está pasando en el entorno, hay que educar a las personas, explicarles qué significa un aislamiento efectivo, verificar si es que esa persona puede tener un aislamiento efectivo dentro de su casa, o si no, ver qué alternativas podemos ofrecer. Entonces, eso es algo que hay una lámina al final donde voy a comentar más sobre eso, pero eso es clave. Eso es clave para detener cualquier enfermedad altamente contagiosa como la que estamos viviendo ahora. Y les decía al inicio de mi presentación que el otro pilar es iniciar un tratamiento. Ahora tenemos todo un debate porque desafortunadamente todavía no existe un tratamiento que sea realmente efectivo. Pero quisiéramos que haya un tratamiento, porque si podríamos dar un tratamiento a alguien que está contagiado, de repente podemos disminuir los días de síntomas, los días que transmite, disminuir el que vaya a un caso severo y otras variables más. Pero esto es el concepto completo de lo que es un rastreo de contacto en escenario COVID. Es ir a la comunidad, como estamos viendo en las fotos, ir en donde se encuentra el caso, ¿no? Y tratar de mapear dentro de esa comunidad los otros casos potenciales que podrían haber. Pero como decía, tanto dentro como fuera, y eso lo vamos a ver en el siguiente slide. Este es un gráfico que muestra un caso COVID que está en rosado, una persona que tiene COVID positivo. Esta persona de repente, sin saberlo, ha estado recorriendo por esta primera línea superior verde que la ven ahí ustedes arriba, ha estado recorriendo la comunidad. De repente los primeros 2 personas que están ahí son sus familiares, los otros 2 son los miembros del trabajo, los otros 2 son diversas personas con que esta persona ha estado en contacto. Luego esta persona, digamos, al día siguiente, a los 2-3 días, al día siguiente, digamos,
se le detecta que tiene COVID. De repente ella no lo sabía, de repente ni síntomas tenía. Estamos conociendo esto en muchos casos, ¿no? Y entonces aquí viene la definición de rastreo de contactos. Si esta persona tiene COVID y ha estado en contacto con estas 6 personas, necesitamos ir realmente a buscar a esas 6 personas que están probablemente ya envueltas con otras personas en sus casas, en sus comunidades, pero hay que empezar a buscarlas. Eso sería un rastreo efectivo de contactos, y hay una serie de mecanismos de cómo llegar a estas personas, ¿no? Se puede, en Asia, ustedes deben haber escuchado que han usado mucho la tecnología, ¿no? En donde se ha podido mapear la ruta de una persona, y ni bien esa persona con quien estaba en contacto, ni bien salía positivo, se mandaba alertas a las otras personas, a sus contactos, diciéndole, ojo, vas a estar en contacto con una persona y esa persona ha salido positiva a COVID, tienes que hacerte ver, que te haga una prueba, tienes que aislarte por precaución, aislarte de tu familia, hasta que se confirme o se descarte que tengas o no la infección. Esto es lo ideal de lo que nosotros llamamos el rastreo de contactos. Y este es un escenario, ¿no? Un escenario ideal también. Imaginen una persona, nuevamente en rosado a la izquierda arriba, que tiene COVID, pero que no sabe, o sea, no tiene síntomas de repente. Esta persona, nuevamente, como les decía, va a ir a su casa, ha estado en su casa con sus familiares, de repente ha tenido que ir al trabajo, ha estado en el metro, ha estado en contacto con otras personas que son las rosaditas más claras, ha estado en el trabajo, cerca a algunas personas y no tan cerca a otras, las que están en plomo, y ha estado nuevamente en su casa. Entonces esa persona estuvo, digamos, ayer haciendo sus actividades, ¿no? Y estuvo en la casa, en el trabajo, en el transporte. Pero mañana, hoy día, digamos, hoy día la persona empieza con síntomas, ¿no? Y digamos que inmediatamente, en el escenario ideal, se hace una prueba y esa prueba sale positivo para COVID. Entonces, en algunos países lo que se ha hecho es, todas las personas tenían un aplicativo en su teléfono y cuando esto salía positivo, inmediatamente se enviaba un mensaje instantáneo a todos los contactos cercanos de esta persona, ya sea del domicilio, ya sea del transporte público, ya sea incluso del trabajo, ¿no? Qué genial hubiese sido tener esto aquí, ¿no? Porque todas las personas recibieron un mensaje, una alerta, un SMS, un mensaje de texto diciendo has estado en contacto cercano de una persona que ha salido COVID positivo y tienes que hacerte una prueba y permanecer en cuarentena. Y a los contactos que no estuvieron tan cerca, digamos, ¿no? Por ejemplo, como en el trabajo aquí, no en la misma oficina, sino alrededor, digamos, también se les puede llegar un mensaje diciendo, ojo, has tenido un riesgo, pero de repente probablemente es más bajo y tienes que mantener las medidas de distanciamiento social. Y además se podría activar actividades como tratar de hacer acciones para disminuir el contagio en los ambientes donde estuvo esta persona, en el transporte, en el trabajo o en la misma casa, ¿no? Esto es lo ideal, pero esto, por ejemplo, lo han hecho en Corea del Sur, lo han hecho en diversos países de Asia, donde ha funcionado mucho y ellos han logrado aplanar la curva de transmisión. Esta siguiente lámina muestra algo que nuestro grupo de trabajo de Partners in Field de Socios en Salud Internacional estamos haciendo en Estados Unidos en este momento, a través de un acuerdo con el gobierno americano, básicamente con Massachusetts, con el estado de Massachusetts, que queda en el norte, arriba, a la derecha del país. Se ha hecho esta iniciativa de contact tracing, de rastreadores de contactos, ¿no? Donde se ha armado todo un aparato logístico para seguir a los casos y hacer rastreo efectivo de contactos. Esta lámina muestra más o menos cómo es la ruta de atención. Si tú tienes un caso positivo, el equipo que allá se llama COVID-MA de Massachusetts, te contacta para dos cosas. Uno, para ayudarte y te pone en contacto con, abajo ustedes pueden ver un coordinador de recursos de cuidado, se llama, y te pide que te aísles y te ayudan a aislarte.
Si te quedas en tu casa, un miembro que es ese coordinador de recursos de cuidado te llama, te da consejos, es más, te ayuda en las necesidades que tú puedas tener. De repente necesitas alimentos, no hay en tu casa otra persona que salga, ellos pueden coordinar la logística para que te lleven alimentos, te lleven lo que necesites para estar en tu casa. Y si no tienes las posibilidades de aislarte en tu casa, que eso podría ocurrir, en la mayoría hay localidades donde se han armado campamentos donde las personas positivas pueden ir y estar ahí por 2 semanas, ¿no?, aislados para nuevamente disminuir el contagio. Algo así como se ha hecho aquí con la Vía Olímpica, ¿no?, de Vía El Salvador, pero necesitaríamos más de estos albergues, más de estos refugios temporales en diversas zonas del país, ¿no?, en diversos distritos de Lima y del interior del país. Eso es lo que se hace con el caso positivo. Y de ahí se le pide al al caso positivo, obviamente hay un tema de identidad, pero hay que proteger la identidad. Eso no ocurre en Asia, digamos, las leyes son diferentes y ahí no ha habido ninguna restricción sobre el tema de la privacidad de los casos, pero en Estados Unidos las normas son diferentes, ¿no? Pero sí se le solicita, diciéndole que se le protege su identidad, la lista de sus contactos, de qué personas han estado en contacto con esta persona que ha salido positivo. Y acá la definición de contacto es alguna persona que haya estado cualquier persona que haya estado en contacto por a menos de 6 pies, es casi 2 metros, en los últimos 2 días desde que empezó síntomas. Y esta persona proporciona voluntariamente la lista de todos los contactos, y lo que hace este rastreador de contactos es empezar a llamarlos, a contactar a cada uno de ellos para hacer seguimiento, sugerirles que se haga una prueba, les dan todas las coordinaciones donde se hace la prueba y les solicita permanecer en cuarentena, ¿no? Entonces, y hay un seguimiento diario con llamadas para ver cómo va esta persona, ¿no?, cómo se encuentra de salud y qué otras alternativas se puede dar, ¿no? La idea es que estas personas nuevamente se haga una prueba, y si necesitan estar en cuarentena o distanciamiento social, se les ayude también con toda la logística necesaria. Entonces, esto está funcionando bastante bien. Incluso en Massachusetts, digamos, se ha implementado más las pruebas moleculares. Y bien tienen un índice, a todos los contactos se les está ofreciendo la prueba molecular, incluso sin síntomas, ¿no? Y se está encontrando muchos casos asintomáticos positivos, y se está rápidamente procediendo al aislamiento, ¿no? Es una forma que se está haciendo, bueno, en Massachusetts para tratar de cortar la transmisión. Y aquí en el Perú, regresando un poco en lo que nosotros estamos haciendo, hemos intentado ayudar al Ministerio de Salud en el marco de este proyecto que tenemos con USAID. También se ha instalado en Lima Norte y en Lima Este unos call centers que están empezando a activar. Nosotros hemos ayudado en el seguimiento de los casos positivos, ya que hay una muestra de casos que salieron positivos que los equipos de respuesta rápida del MINSA habían ido a evaluar, habían detectado, pero nosotros hemos vuelto a estos domicilios para evaluar a todos los contactos domiciliarios de estas personas, que también deberían haber sido evaluados, ¿no? Pero bueno, estamos completando esta evaluación. Porque lógico, son personas que han estado expuestas, son personas que probablemente todas han estado dentro de la vivienda, ¿no? Y hemos encontrado que muchos de ellos, más de la mitad, no tenían condiciones adecuadas de aislamiento. Entonces, si no tenían condiciones adecuadas de aislamiento y de repente no tenían medidas de protección adicionales, probablemente muchos de esos contactos se han contagiado y algunos de ellos han seguido saliendo, suponiendo que no eran positivos, ¿no?, y han estado transmitiendo la infección. ¿Qué hemos encontrado? Evaluando un grupo de 624 contactos domiciliarios, casi 30% de resultados positivos usando pruebas rápidas, ¿no? Casi 40%, más o menos 4 de cada 10 de estos contactos que han salido positivos no tenían síntomas, y muchos de ellos, como les comentaba, seguían saliendo, ¿no?, del domicilio a buscar alimentos, ¿no? Algunos
sin las precauciones del caso, algunos al trabajo, ¿no? Y probablemente eso ha contribuido a que la transmisión haya continuado. Estos son los síntomas de los casos que hemos evaluado, de los contactos, ¿no? Y aquí yo quería resaltar, bueno, los síntomas son los síntomas que hemos visto, sobre todo los que no han tenido síntomas, ¿no? Muchos de ellos no han sido sintomáticos, como comentaba en la lámina anterior. Pero hay un tema interesante, por ejemplo, en el caso de nosotros que miramos mucho el tema de tuberculosis y que hacemos búsqueda activa, algo que nos dimos cuenta prontamente es que dentro de la casa habían tosedores sintomáticos respiratorios que no tenían una prueba positiva COVID, pero que de repente tienen otra enfermedad, como tuberculosis. Entonces estamos en este momento justo, ya hemos activado en estos equipos de respuesta rápida que tenemos, además de ir a hacer búsqueda de COVID dentro de las viviendas, estamos haciendo búsqueda de tuberculosis. A los sintomáticos respiratorios les estamos solicitando una muestra de esputo para poder evaluar, porque podrían tener cualquier otra enfermedad. Esta es otra lámina que quería comentarles sobre el rastreo de contactos. Hemos encontrado lo que ya se estaba ahora mirando y concentrado. Muchos de los contactos positivos, ¿no? Si tenían el antecedente de haber usado el transporte público, tenían más riesgo de haber salido positivos o de haber acudido a los mercados, ¿no? O vivir, obviamente, en casa de una persona que tenía COVID-19. Entonces son algunos datos interesantes que ahora tenemos muchos más datos tratando de analizar y compartir para que se pueda focalizar las intervenciones. Entonces, ¿qué puedo decir aquí con todo esto? Que dentro de las viviendas ha habido una alta transmisión, ¿no? Entonces, de repente la decisión de aislamiento debió haberse acompañado de forma más enfática con otras medidas adicionales para ayudar a que las personas realmente se aíslen, porque dentro de las viviendas probablemente ha ocurrido transmisión activa del COVID-19. Y esta es una de las últimas láminas. Esto lo comentaba la vez pasada también. Nosotros, la idea es ayudar a que se contenga la transmisión dentro de las comunidades. Entonces estamos pensando no solo ir a las viviendas de los casos positivos, como hemos estado yendo, y a evaluar dentro a sus contactos, sino empezar a migrar dentro del mismo barrio, buscar otros casos que podrían haber, ¿no? Entonces nuestra idea es ir 5 casas a la derecha, 5 casas a la izquierda, y aquí vamos a activar la red de promotores comunitarios que nos van a ayudar a hacer las evaluaciones, y si en caso encontráramos algún caso sospechoso en la tercera casa de la izquierda, digamos, el equipo de respuesta rápida se va a mover para evaluar ahí a todos los casos, a todos sus contactos, y vamos a contar 5 casas más, ¿no? La idea es ir cercando todas las manzanas, todos los barrios, para encontrar más casos. Esto lo vamos a hacer y estamos coordinando con las DIRIs en las que estamos trabajando en los focos calientes. En los focos calientes donde han encontrado muchos más casos a través de los equipos de respuesta rápida que han ido a buscar. Por ejemplo, aquellos barrios que están cerca de los mercados, que han salido más positivos, o de los paraderos donde han salido más positivos, ya existe un mapeo del Ministerio de focos calientes. Entonces ahí vamos a ir a buscar los casos para tratar de identificar y contenerlos. O sea, no solo decirle aislamiento, sino darle algunas herramientas de protección social, algunos kits de higiene, por ejemplo. Si no pueden aislarse, mínimo deberían tener dentro de la casa respiradores, mascarillas comunitarias. Entonces vamos a intentar proveer de todos los materiales necesarios para intentar disminuir la transmisión del contagio dentro de las viviendas. Esto solo es lo que quería resaltar, el tema del aislamiento efectivo. Podemos hacer un gran esfuerzo rastreando los contactos, encontrando dónde están, pero si no hacemos bien el siguiente paso, que es aislar efectivamente a las personas, probablemente no vamos a hacer mucho. No va a tener el impacto que nosotros hemos deseado, ¿no? Y aquí repito lo que estaba comentando, ¿no? Hay que ver qué alternativas de aislamiento podemos dar. La persona puede quedarse dentro de su casa, si puede, ok. Si no, hay que ayudarla.
desde darle algún espacio adicional, ojalá hayan más villas olímpicas, o desde darle herramientas para que puedan protegerse dentro de la casa, mascarillas para todos, alcohol gel, jabón, ¿no? Diversas otras herramientas que les pueden ayudar a que las personas realmente se protejan. Hablaba con el doctor Chan el otro día y él me hacía notar algo bien interesante, ¿no? Le estamos diciendo a todas las personas, lávense las manos, pero no le estamos diciendo en qué momento lavarse las manos, ¿no? No es lo mismo, el doctor me comentaba, no es lo mismo lavarse las manos en la época de cólera, donde se decía, bueno, lavarse las manos antes y después de ir al baño, antes y después de manipular los alimentos. Aquí, ¿en qué momento hay que lavarse las manos? ¿Antes y después de comer? Aquí hay que lavarse las manos probablemente. Si yo salgo de mi casa, estoy en contacto si yo mantengo mi casa inmaculada, dentro de mi casa de repente no tengo que tener ese hábito, ¿no? Tan frecuentemente como si me voy a la calle. Me voy a la calle y regreso a mi casa, lo primero que tengo que hacer es no tocar nada y lavarme las manos antes de tocar a mi familia, a mis hijos, cambiarme todo, digamos, ¿no? Entonces, pero esos detalles no nos han explicado. Nosotros estamos suponiendo que las personas saben en qué momento se tienen que lavar las manos. Entonces son cosas bien importantes, ¿no? que tenemos que ir mejorando, digamos, en la comunicación efectiva también para el control de la pandemia. Bueno, esto era lo que yo quería presentarles y quedamos dispuestos a sus preguntas. Hay bastantes preguntas. Una de ellas tiene que ver con si es necesario tener lugares de aislamiento en la comunidad y si eso tiene que ver con que las personas que viven en zonas con altos niveles de contagio no tienen lugar para aislarse. Yo diría que ahí el orden está un poco invertido en el momento de que se ha hecho la pregunta, ¿no? Cuando las personas no tienen las facilidades para aislarse en su casa, no tienen las facilidades para estar en una habitación separada, tener un baño separado, porque muchos vivimos a veces en casas pequeñas y somos muchas personas en la familia. Entonces, esas personas, cuando alguna de esas personas se ha infectado y trae la infección a la casa, ese intenso contacto con las demás personas va a hacer que la probabilidad de que los demás, sus contactos, los demás en la casa se infecten sea alta. Entonces, es preferible que esa persona sea sacada de su casa, tenga la facilidad de ir a otro lugar. Y son estos sitios que se están empezando a montar como centros de aislamiento comunitario. Y aquí vale la pena insistir muy enfáticamente, ser muy claro en lo siguiente. Uno puede ser vecino de un hospital con millares de casos de COVID dentro del hospital y eso no genera ningún riesgo directo para el vecino. Podemos tener un colegio en el que se han instalado camas para que las personas infectadas de esa misma comunidad probablemente puedan pasar los 14 días que necesitan estar aislados fuera de su casa para bajar la probabilidad de infectar a los miembros de su familia, a sus vecinos. Eso no genera ningún riesgo para los que viven alrededor de ese colegio. Otra pregunta tiene que ver con si una prueba rápida detecta un asintomático y si es posible que una persona que ha sido asintomática y se infectó sea detectada por una prueba rápida después de un tiempo. Una persona que es asintomática puede ser detectada por una prueba rápida. ¿Ya? Los tiempos en los cuales puede ser detectado van a ser un poco distintos que los tiempos en los que puede ser detectado con una prueba molecular que busca rastros del virus. Una persona que ha sido asintomática, que ha tenido la infección y ha sido asintomática, y después de un tiempo se hace una prueba, puede ser detectada. ¿Por qué? Porque las pruebas rápidas detectan dos tipos de anticuerpos. Un tipo de anticuerpo que se produce tempranamente, 5 o 7 días después de la infección y permanece detectable por unos 7 o 10 días más, y otra que empieza a ser detectable a partir del 10º, 14º día y permanece detectable por, hasta donde sabemos, 2 meses o más. Entonces sí, una persona que fue positiva, que estuvo infectada en algún momento, puede ser detectada bastante tiempo después.
¿Por qué? Porque las pruebas rápidas detectan dos tipos de anticuerpos. Un tipo de anticuerpo que se produce tempranamente, 5 o 7 días después de la infección, y se permanece detectable por unos 7 o 10 días más, y otra que empieza a ser detectable a partir del 10º, 14º día y permanece detectable por, hasta donde sabemos, 2 meses o más. Entonces, sí, una persona que fue positiva, estuvo infectada en algún momento, puede ser detectada bastante tiempo después. Encontrando una prueba puede ser detectada. ¿Por qué? Porque las pruebas rápidas detectan dos tipos de anticuerpos. Un tipo de anticuerpo que se produce tempranamente, 5 o 7 días después de la infección, y se permanece detectable por 7 o 10 días más. Y otra que empieza a ser detectable a partir del 10º, 14º día y permanece detectable por... Bueno, en realidad todas las personas, ¿no? Todas las personas, bueno, se dice que todas las personas que desarrollamos esta infección, si nos hacemos una prueba serológica, que es la que da los anticuerpos, dependiendo del momento en que los hagamos, se va a detectar, ¿no? Normalmente los anticuerpos empiezan a producirse a partir luego de la primera semana. Por eso que si uno se hace una prueba rápida al inicio de la infección, digamos al primer, segundo, tercer día que uno empieza con la infección, puede tener lo que hemos escuchado muchas veces en la prensa, los falsos negativos, ¿no? Puede que no salga nada y uno puede confiarse y decir, bueno, no tengo la infección. Por eso normalmente después de 7 días uno se hace una prueba y bueno, podría tener más o menos la certeza de que si sale negativo de repente no ha tenido, y si sale positivo, bueno, con mayor confianza puede decir, bueno, sí, ¿no? Ahora, hay dos tipos de anticuerpos que marcan estas pruebas serológicas, la IgM y la IgG. La IgM es la temprana, digamos, la que aparece primero, la IgG es la que aparece después. Hay un reporte publicado en una revista importante, el Lancet, que dice que el IgG podría estar incluso hasta 2-3 meses positivo, ¿no? Entonces, si uno se hace una prueba de control al mes, que no es necesario en realidad, no sé por qué en algunos casos estamos escuchando que algunas personas dicen, bueno, salí positivo y ahora para reintegrarme al trabajo me piden que me haga la prueba. En realidad, el alta no es por prueba de diagnóstico, el alta es un alta clínico, es un médico que lo da porque ya te encuentras bien, ya has cumplido el tiempo, digamos, de que pasaron los síntomas y de aislarte, ¿no? Ahora, lo que está en discusión, desafortunadamente todavía, es si uno mantiene estos anticuerpos por mucho tiempo. No se sabe. Acuérdense que es una enfermedad nueva. Incluso han habido ya reportes de casos que habiendo tenido la infección, habiendo generado anticuerpos y en teoría han estado protegidos, aparentemente se han vuelto a infectar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta todas estas variables. Sobre las estrategias, bueno, ya le hemos comentado durante toda la presentación, ¿no? Para el seguimiento de los contactos, yo insisto que, bueno, un seguimiento de contactos requiere todo este aparataje logístico estricto que hemos comentado. Desafortunadamente no es fácil hacerlo, ¿no? Es muy complicado. Aquí también, bueno, hemos tenido algunas restricciones para poder hacer eso de forma efectiva. Y creo que una de las variables claves es también el acceso a las pruebas de diagnóstico. Se ha hecho un gran esfuerzo y tiene su utilidad estas pruebas rápidas serológicas, ¿no? Pero tenemos que esperar algunos días para ver si sale positivo. Entonces, durante esos días de espera está ocurriendo transmisión. Ideal sería, ¿no?, a una persona sospechosa desde el inicio hacerle una prueba molecular y ojalá también a sus contactos para realmente tratar de identificar quiénes están infectados y quiénes no, y eso sería mucho mejor en términos de aislamiento individual, en términos de manejo individual para cortar la transmisión. Acá hay una pregunta sobre el tratamiento preventivo que habría que hacer. En realidad, esa es una buena pregunta y en realidad no tenemos una respuesta. Está en debate, como algunos deben haber escuchado. Desafortunadamente no tenemos hasta el momento el tratamiento, el medicamento que haya sido demostrado, que diga, cura, disminuye, ¿no? Tomando estas pastillas definitivamente
vas a prevenir o vas a mejorar el desenlace del COVID-19. Si tuviéramos ese medicamento, sería genial, y esto podría estar cambiando, ¿no?, el desenlace de la pandemia en los siguientes meses, pero no existe. Empezaron a haber datos muy promisorios de algunos medicamentos, como la hidroxicloroquina, la cloroquina, ¿no? A pesar que se ha usado por mucho tiempo en enfermedades como malaria, ¿no?, y otras enfermedades inmunológicas. Los últimos estudios que han salido en las recientes semanas, están diciendo que para casos severos, ¿no?, para casos hospitalizados, aparentemente no está funcionando, ¿no? Queda la duda. Solo hay un reporte que ha salido también hace 15 días para casos leves que podría no funcionar. Sin embargo, en este momento necesitamos cortar la transmisión. Hay una hipótesis que se está planteando, y eso lo plantea el equipo que está de expertos del Ministerio de Salud, que una vez que empieza lo que se llama esta tormenta de citoquinas, esta tormenta inmunológica, porque lo que hace el virus es entra a tus células, te destruye y empieza una reacción inflamatoria así severa, y las personas, muchas de ellas podrían llegar a un caso severo. Una vez que empieza esta tormenta, aparentemente la droga, como la hidroxicloroquina, no funciona bien, pero si uno empieza un tratamiento temprano, antes que empiece esa tormenta, sí podrías bloquear la replicación del virus y podría funcionar. Esa es una hipótesis que se está manejando, y por eso es la lógica para empezar a tratar casos leves en la comunidad. Ahora, pero como terapia preventiva, la verdad tampoco se sabe, y no existe ningún artículo hasta este momento que haya demostrado que eso sea. Ojalá exista. La misma línea sigue la ivermectina, que es un medicamento que también se ha probado in vitro, que funciona para matar el SARS-CoV-2, que es el virus que produce el COVID-19, pero tampoco hay estudios fuertes que más allá de serie de casos, de experiencias individuales, de grupos de pacientes que aparentemente han mejorado con ivermectina, pero no hay más, ¿no? Entonces, estamos en un momento de incertidumbre, diría yo, sobre qué medicamentos podrían estar funcionando para el tratamiento. Alguien que tiene una prueba de IgG positiva va a contagiar o puede contagiar a otras personas. Generalmente eso no va a ocurrir. ¿Por qué? Porque como estaba explicando el doctor Leca, la IgG es el anticuerpo que va a aparecer más tarde. Si una persona tiene una enfermedad leve, generalmente deja de producir virus a los 7, con toda seguridad a los 8, 10 días de haber empezado con los síntomas. Si es una enfermedad leve, ya no está eliminando virus, pero va a tener las pruebas de anticuerpos positivas, y la del IgG le va a durar bastante tiempo. Entonces, una prueba de IgG positiva que empieza a ser más detectable después de los 7, 10 días, de enfermedad, probablemente indica que la persona, en un caso leve, ya no está enferma y tampoco está emitiendo virus. Entonces, no va a contagiar. Uno puede tener IgG positiva, pero ya no va a contagiar. Otra pregunta tiene que ver con si la infección con otros coronavirus puede de alguna manera proteger y por extensión de repente también alterar los resultados de las pruebas que hacemos para este SARS-CoV-2, el que causa COVID-19. Lo que he podido leer indica que no. Antecedentes de infección con otro coronavirus no van a producir falsos positivos, digamos así. No nos van a engañar diciendo que el resultado de la prueba es positivo, y tampoco protegen. Entonces, eso es la información que tengo disponible al respecto.